Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana anterior, en donde habíamos comenzado el comentario a la carta número 86, que nuestra querida Juanita Teresa de los Andes va a escribir a la Madre Angélica Teresa el domingo de Resurrección. Lo último que comentábamos en la sesión anterior era cómo ella estaba contando ya los días que le faltaban para ingresar en el Carmelo. Estamos a 17 días de su entrada. Y ella también comentaba ante esta realidad que quiere vivir siempre en la voluntad del Señor con amor y siempre con el fin de glorificarlo. En ese contexto de los 17 días para vivir ya en una vida de muerte para el mundo y en una vida escondida para Dios. Entonces es ella ahora cuando abre su corazón también a la Madre Angélica para comentarle: el Carmelo es una vida ideal. Y esto yo creo que también es bueno que nosotros sepamos entender esta expresión. Aquí el mundo desaparece y se abren los nuevos horizontes que el mundo no conoce. Es una vida ideal, pero siempre también tenemos que tener muy claro que cuando se cumplen las constituciones aprobada por la Iglesia dentro de este estilo de vida muy concreto, que es el carisma dado por el Espíritu Santo a la Santa Fundadora, a Santa Teresa, es el ideal de vida al que tiende toda carmelita, al que tiende cada persona vocacionada, pero que también hay que saber luego entenderlo desde la perspectiva humana, desde las debilidades, desde nuestro pecado. Y por tanto, todo lo que aparece como ideal, que es el ejercicio por el cual tenemos que ir avanzando en nuestra vida de perfección, en nuestra vida de santidad, se puede truncar de alguna manera ante las debilidades humanas. Por ello, la importancia de la mortificación, por ello, la importancia de seguir adelante, por ello, la importancia de mirar siempre a Cristo y no esas debilidades humanas, no los pecados humanos de aquellos que integramos esa vida de comunidad, esa vida en la cual queremos caminar al encuentro del Señor. Ella, desde su aguda fineza, nos comenta cómo en la vida del Carmelo el mundo desaparece. Es decir, tenemos que entenderla como una manera nueva de vivir. No nos podemos imaginar la vida contemplativa, la vida de un Carmelo, de un palomarcito de la Virgen, en una perspectiva de vivir como se vive en la calle, de vivir como se vive en el mundo, todo lo contrario. Desde ahí, el mundo de la clausura, el mundo de la reja hacia adentro, es un mundo en donde se nos tiene que garantizar que no queremos vivir como en la calle, que no queremos vivir como en el mundo, sino que queremos vivir desde la libertad del Evangelio, queremos vivir el Evangelio unos con otros dentro de este monasterio, dentro de este vivir, y eso sí, siempre bajo la guía de una persona, de la priora, la primera entre iguales, que está puesta siempre por el Señor precisamente para eso, para ir cumpliendo su voluntad. Son horizontes que el mundo no conoce. Y realmente esto es así. Si el mundo comprendiera la alegría, la felicidad que hay tras las rejas de un convento de clausura, a pesar de las debilidades humanas de cada persona, si el mundo lo entendiera, y botón de muestra lo tenéis todos aquellos que alguna vez habéis pasado por un locutorio de monjas contemplativas y habéis visto la paz, la alegría que se respira dentro de la comunidad y en donde no pocas personas han sentido esa santa envidia de decir: esa alegría, esa felicidad, ese estilo de hermandad lo quisiera para mi casa, lo quisiera para mi familia, y cosa que no se puede vivir si no es dentro de ese monasterio, viviendo bajo el amparo de un carisma, viviendo siempre bajo la luz de lo que el Señor nos está pidiendo dentro de nuestra vida. Por tanto, aparecen unos nuevos horizontes que el mundo no puede conocer,
que el mundo desconoce. Solamente el que inicia el camino de la vida monástica, de la vida contemplativa, es la persona que realmente puede descubrir estos nuevos horizontes que se plantean, que se presentan ante la vida de cada vocacionado. Ella nos dice también dentro de esta carta, no busca el monte Tabor, sino el Calvario. Ese monte Tabor que nos recuerda al mundo de la resurrección, pero al cual no se puede acceder si no es antes de haber pasado por el Calvario. No podemos seguir a Cristo glorioso si antes no pasamos por el camino de la cruz. Es uno de los grandes dichos y de las líneas espirituales del Santo Padre Juan de la Cruz, y por tanto ella es consciente de que no viene a llevar una vida regalada, como puede ser la vida de Tabor, sino que viene también al Carmelo, al Calvario, a crucificarse también en la cruz, juntamente a su amado, juntamente a su esposo. La vida carmelitana, nos comenta nuestra querida Juanita, es de total abnegación de carne, voluntad y juicio. Una total abnegación. Los grandes santos han sido siempre muy radicales a la hora de entender sobre todo el tema de la obediencia. Estoy muy convencido de que una de las crisis actuales que puede tener nuestra vida contemplativa, nuestra vida actual, pero también la vida sacerdotal y la vida en muchas comunidades cristianas, es precisamente la crisis en torno a la obediencia. Hay muchas maneras de entender la obediencia, que no nos toca a nosotros aquí poderlas analizar, pero sin embargo ella esto lo tiene muy claro. Y que esto también dentro de una obediencia monástica, dentro de una obediencia en la vida contemplativa, hace mucho bien. La vida carmelitana es de total abnegación de la carne, de total abnegación en tu voluntad y en tu juicio. Hoy, en donde estamos ansiosos de ser escuchados, en donde tenemos realmente ganas de que alguien nos pueda entender en la vida contemplativa, no se trata de esta realidad, sino de un seguimiento radical a Cristo y por tanto tienes que negarte muchas veces en esa voluntad de la carne, tienes que negarte en tu propia voluntad de entendimiento, de mente, en tu propia voluntad de juicio. Solo la vida carmelitana, solo busca la cruz. Solo busca crucificarse con Cristo, participar radicalmente de la pasión de Cristo, pero eso sí, para un día alcanzar también la gloria de Cristo. Ella nos comenta dentro también de esta carta, nuestra querida Juanita creía que Dios daba a las almas que se entregaban a Él los goces y las dulzuras de la oración. Y realmente esto también ocurre dentro de la vida contemplativa, pero también se va a dar cuenta de que esto no es siempre así. Eso no es buscar a Dios, sino buscarse a sí mismo. Y esto pues también tenemos que saberlo entender. Cuando nos metemos dentro de este mundo contemplativo, uno busca siempre o puede caer en la tentación de quedarse con lo bueno, de buscar todo aquello que nos puede hacer bastante bien. Podríamos hablar de que buscamos siempre ese goce espiritual y del cual también muchas veces hemos de purificarnos. No creamos que se viene a la vida contemplativa para poder tener un éxtasis místico, que es lo que también le podía ocurrir a ella. Así porque sí, es decir, ya simplemente por el hecho de ingresar en una vida contemplativa ya voy a tener esa experiencia mística. Estaríamos muy pero que muy equivocados. Por tanto, ella creía que todos aquellos que se iban a entregar a la vida contemplativa iban a gozar de los goces, de los gozos, de la dulzura de la oración. Y ella poco a poco se va dando cuenta de que si eso es el motor, el motivo de esta entrada, entonces no se iría buscando a Dios, sino que uno iría a buscarse a sí mismo. Querido oyente de Radio María, buscar a Dios. Uno viene al monasterio precisamente para ello, a buscar a Dios. Pero fijaros, de buscar a Dios a buscarse a sí mismo,
es una línea de tierras movedizas en donde hay que andarse muy avispado, en donde hay que andarse realmente con ojos bien abiertos, porque la línea divisoria entre la búsqueda de uno mismo y la búsqueda de Dios muchas veces se entremezclan dentro de nuestras propias vidas. Al monasterio se viene a buscar a Dios, pero por el camino que Jesús nos ha dejado. Es el camino de la cruz, es el camino de la abnegación, es el camino de la obediencia, de la pobreza, de la humildad, es el camino de la renuncia, para luego también así ir crucificándonos poco a poco, muriendo poco a poco a nuestra voluntad y alcanzar luego el premio también que Jesús nos promete, la vida eterna, la resurrección para siempre. Por eso ella se prepara también y es consciente de esta realidad de que dentro de esta vida carmelitana van a pasar por tiempos de sequedad, va a pasar por tiempos de abandono, en donde te puede ocurrir lo mismo que le ocurría a Jesús en la cruz, aquel grito desesperanzado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo he entregado todo por ti, he dejado mi casa, he dejado mi familia, he dejado a todos aquellos que me querían, he ingresado en la vida contemplativa y luego se oscurece todo, todo aparece como negro, todo aparece como oscuro. Y sin embargo, nuestra querida Juanita es consciente de esta realidad. Ella se prepara para sequedades, se prepara para abandonos, porque es en definitiva el camino por el que hay que ir pasando para cumplir la voluntad de Dios. De ahí la importancia de poder predicar y de poder asimilar la voluntad de Dios. El abandono siempre en sus manos, esa confianza plena y total que tenemos que tener. Y Jesús es el gran capitán de la nave que conduce a buen puerto y tenemos que fiarnos y tenemos que pasar la tormenta. Él es el que va ordenando por completo toda nuestra vida, esa vida de paz, esa vida de entrega, esa vida que nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Ella quiere seguir a Jesús hasta la muerte. Y por tanto es consciente de que por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, ella no va a poder hacerlo. Y por tanto es consciente también de que será ayudada siempre de la divina gracia. Se pone en las manos de la priora para que la priora también la forme. Este detalle no lo podemos olvidar también. Cuando ingresamos dentro de la vida monástica, podemos caer en la tentación de que nuestra idea, nuestro sentido de la misma puede ser incluso mucho más sano, mucho más depurado que los mismos miembros de la comunidad a donde nosotros ingresamos. Y aquí de nuevo volveríamos a tener un gran error. Ella, daros cuenta desde esa pequeñez, desde esa sencillez, ¿qué es lo que le pide a la madre? Ella lo que le pide es ponerse siempre en sus manos para que vaya formando a esta indigna carmelita. Ella se pone en las manos de la priora para que poco a poco la vaya educando, le vaya enseñando la vida del monasterio y vaya también siendo esa directora espiritual que como madre, que como superiora, le va a hacer tanto bien dentro de su vida. Tiene como modelo ser como Santa Teresa. Quiere ser una gran santa carmelita, ser como Santa Teresa y por tanto ella quiere ser por completo y totalmente de Jesús. No quiere disimular, no quiere vivir desde la hipocresía, no quiere vivir desde una doble vida, sino que quiere entregarse por completo a este Dios que desde pequeña la ha elegido, a este Dios que es el motor, el sentido de toda su vida. Seguimos en Radio María, seguimos en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Teniendo como ideal a Santa Teresa, teniendo como ideal que quiere ser santa, teniendo como ideal que no quiere disimular, sino que quiere vivir toda su vida desde una autenticidad grande, ayudada siempre por la gracia de Dios. Ella es consciente, y así se lo dice en la carta a la Madre Angélica, de que por ahora
no puede actuar como ella desearía actuar con Jesús. Y por ello está convencida realmente de que una vez que ingrese en el monasterio a partir del día 7 de mayo, todo va a cambiar en su vida. Y ella es consciente de que todo va a cambiar a mejor, porque lo que no puede ahora en la casa vivir como una auténtica religiosa, vivir los valores del Carmelo, sí lo va a poder vivir una vez que pase por las puertas de la casa de Dios, por las puertas del Palomarcico de la Virgen. También nos comenta de que por estos días espera la llegada de su padre y de sus hermanos. Ellos vienen de pasar una larga temporada de trabajo, de duro trabajo, y ella está con esa perspectiva de ver cómo se portan con ella en estos últimos días que le quedan de convivencia con ellos en la familia. También es consciente cómo su hermano Lucho no quiere que se vaya, no quiere perder a su hermana. Él está convencido de que su hermana puede ser una mujer sin casarse, quedarse soltera, pero sin embargo hacer también mucho bien en el mundo. Pero ella continuamente le rebate sus argumentos y realmente es también una de las grandes pruebas que va a tener que superar antes de su ingreso en el Carmelo. Para Lucho, no casarse y hacer el bien en el mundo es algo normal. Lo que no es normal es la vida contemplativa, cuando desde una perspectiva de fe y una perspectiva creyente sería todo lo contrario. Es decir, uniéndonos también al apóstol Pablo, dice que la soltera y que la viuda, la mujer soltera y la mujer viuda, se preocupe de los asuntos del Señor. ¿Y qué manera mejor de preocuparse por el asunto del Señor? Entregando su vida, entregando su virginidad, entregando su amor, su castidad al gran esposo, desde una vida carmelitana, arropada siempre por la Iglesia como institución y en ese camino tan fuerte de santidad como es la vida carmelitana. Ella siempre le va a rebatir a su hermano porque hace ya mucho tiempo que tiene decidida su voluntad a lo que un día ella pues se vio llamada y porque tiene esa decisión tomada no quiere perderla, no quiere dejarla atrás. También otro tema importante es cómo le viene a contar a la Madre Angélica, superiora del Carmelo de los Andes, el tema de su sobrinita, cómo ella también disfruta de la presencia de su pequeña sobrina, que realmente tanto bien hizo en la familia con su llegada ante las circunstancias en que estaba también la familia. Bueno, pues ella le encanta tener en brazos a su propia sobrina. Y otro pequeño detalle que ante esta referencia que hace a su sobrina Luz es el tema de cómo también su propia hermana mayor, ella pues no tenía muy claro que su hermana debiera de ser carmelita, tampoco acababa de aceptarla, pero no tiene más remedio que agachar la cabeza porque la decisión estaba ya tomada por parte de Juanita. Por ello, la esperanza que vamos viendo dentro de esta carta es cómo muy pronto va a vivir con ellas. Y quiere vivir con ellas para vivir entre personas a las que Juanita considera santas. Y por ello, ella, esa vocación, ella, esa ilusión de la santidad de vida. Y se despide ya de esta carta hablando a la priora, pidiéndole a la priora que rece por ella. Es consciente de que por ese misterio de la intercesión de los santos y de la comunión de los santos, su oración la sostiene. También pide oración por una joven que es pariente de la priora y que también pues puede sentir esa vocación real a la vida consagrada y que, por tanto, la fuerza de la fe, la fuerza de la oración puede hacer mucho para el sostenimiento de su vida. Y terminamos así este comentario a la carta número 86 y vamos a introducirnos dentro de la lectura de la carta número 87 y que se encuentra dirigida al padre Antonio María Falgueras, sacerdote jesuita. El padre Antonio María Falgueras Dalmau, jesuita, nacido en Hostalrich, Gerona, el 2 de febrero de 1864,
Desde 1896 hasta su muerte en Santiago, el 29 de agosto de 1924, desplegó intenso y fecundo apostolado en Argentina y Chile. En 1937, el padre Juan Isser publicó una extensa reseña biográfica de él. La carta está fechada en Santiago a 24 de abril del año 1919. Reverendo Padre, puesta en presencia de Dios, voy a declararle todo lo que por mi alma ha pasado. Yo nunca he hecho caso de lo que he visto, creyendo fuera mi imaginación la que me representaba ciertas imágenes, aunque las tales dejaban siempre en mi alma humildad, amor, confusión, al ver mis miserias, arrepentimiento y sobre todo agradecimiento hacia ese Dios lleno de bondad y misericordia, que así se manifestaba en mi alma. Desde los 7 años, más o menos, nació en mi alma una devoción muy grande a mi madre, la Santísima Virgen. Le contaba todo lo que me pasaba y ella me hablaba. Sentía su voz dentro de mí misma, clara y distintamente. Ella me aconsejaba y me decía lo que debía de hacer para agradar a nuestro Señor. Yo creía que esto era lo más natural y jamás se me ocurrió decir lo que la Santísima Virgen me decía. Desde que hice mi primera comunión, nuestro Señor me hablaba después de comulgar. Me decía cosas que yo no sospechaba y aun cuando le preguntaba, me decía cosas que iban a pasar y sucedían. Pero yo seguía creyendo que a todas las personas que comulgaban les pasaba igual. Y una vez le conté a mi mamá, no me acuerdo qué cosa de lo que nuestro Señor me dijo. Entonces me dijo lo dijera al padre Colom, pero a mí me daba vergüenza. A los 14 años, cuando estaba enferma en cama, nuestro Señor me habló y me dio a entender lo abandonado y solo que pasaba en el tabernáculo. Me dijo que lo acompañara. Entonces me dio la vocación, pues me dijo que quería que mi corazón fuera solo para él y que fuese carmelita. Desde ese momento pasaba el día entero en una íntima conversación con nuestro Señor y me sentía feliz en pasar sola. Muy bien distinguía la voz de mi Madre Santísima y la de mi buen Jesús. Una vez tenía una duda. Se la pregunté a la Santísima Virgen, pero oí otra voz muy diferente a las que oía, que siempre me ha quedado grabada. Esta voz no me aconsejó bien y me dejó muy turbada. Entonces invoqué con toda mi alma a la Santísima Virgen y ella me contestó que el demonio me había respondido y que en adelante siempre le preguntara si era ella la que me hablaba. Pero nunca más sucedió lo dicho. Cuando pasaba los días enteros unida a nuestro Señor, las ansias de sufrir y de amar crecían cada vez más. A veces sentía tanto amor que me parecía no podía vivir si me hubieran prolongado por más tiempo. Una vez en la noche, antes de dormir, cuando hacía mi examen de conciencia, nuestro Señor se me representó con viveza tal que parecía lo veía. Estaba coronado de espinas y su mirada era de una tristeza tal que no pude contenerme y me puse a llorar tanto que el Señor me tuvo que consolar después en lo íntimo del alma. Duró unos 2 minutos, más o menos, y su rostro quedó por mucho tiempo esculpido en mi memoria, y cada vez que lo representaba como lo había visto, me sentía deshacerme de arrepentimiento por mis pecados. El amor que le tenía creía cada vez más, y todo lo que sufría me parecía poco, y me mortificaba en todo lo que podía. Una vez que la violencia del amor me dominó, tomé un alfiler y grabé con él en mi pecho estas letras: J.A.M. Jesús, amor mío. Y me hizo mal porque me dio fatiga, pero nunca lo he dicho a nadie. Otra vez, queriendo imitar a Margarita María, tomé lo que había arrojado. Los remedios los tomaba despacio para saborear su amargura. Pero todo esto lo hacía sin decirle nada a mi confesor, porque me daba vergüenza. No me acuerdo bien si después le dije que nuestro Señor me hablaba, pero él no le dio importancia. Solía suceder que lo que nuestro Señor me pedía para mi santificación, el Padre me lo repetía después con las mismas palabras en el confesionario. También una vez que rezaba
unas Ave Marías para formarle una corona a la Santísima Virgen, desapareció todo ante mi vista, y vi sobre la cabeza de mi madre una corona toda llena de piedras preciosas que despedían rayos de luz, pero no vi su rostro. Yo creo que esto fue producido por mi imaginación, pues duró un segundo, y además deseaba saber si verdaderamente la Santísima Virgen recibía mis oraciones. Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento 2 veces me ha manifestado, pero casi de una manera sensible, su amor. Una vez me dio a entender su grandeza, y después me dijo cómo se anonadaba bajo las especies del pan. Me pasó esto en el colegio. No sé si me notarían algo después, pues una monja me preguntó algo muy significativo que me sorprendí y turbé toda. El año pasado nuestro Señor se me representó con su rostro lleno de tristeza y en una actitud de oración, y los ojos levantados al cielo y con la mano sobre su corazón. Me dijo que rogaba incesantemente a su Padre por los pecadores y se ofrecía como víctima por ellos allí en el altar. Y me dijo hiciera yo otro tanto, y me aseguró que en adelante viviría más unida a él, que me había escogido con más predilección que a otras almas, pues quería que viviera sufriendo y consolándolo toda mi vida, que mi vida sería un verdadero martirio, pero que él estaría a mi lado. Su imagen quedó 8 días en mi alma. Lo veía con una viveza tal que pasé constantemente unida a él en su oración. A los 8 días no la vi más, y aunque después quise representármela tal como era, no pude. Quizás fue por mi culpa que la dejé de ver, pues no fui recogida después. Después no he vuelto a ver nada especial. Nuestro Señor me habla, pero mucho menos, y ahora nunca me dice nada que no sea solo para mi alma, pues una vez le principié a preguntar muchas cosas que no se relacionaban con mi alma. Entonces me dijo que nunca le preguntara, sino que me contentara con lo que él me decía. Solo 2 veces me ha dicho cosas que no se han cumplido. Por eso desconfío sea nuestro Señor el que me habla. Sin embargo, sus palabras siempre me dejan paz, humildad, arrepentimiento y recogimiento. Juzgue usted, reverendo Padre, todas estas cosas y dígame qué debo hacer, pues a mí se me figura que son ilusiones y fantasías de mi espíritu. También le ruego decirme sobre qué debo meditar, pues en la meditación no saco mucho provecho. Siento una ansia ardiente de contemplar a Dios, pero parece que mi entendimiento se ve rodeado de tinieblas que me impiden la contemplación. Anoche nuestro Señor me permitió contemplar la infinidad divina. Estuve 1 hora y cuarto, vi con claridad la infinidad de Dios y después mi pequeñez. Saqué mucho fruto porque he estado recogida, humillada y con mucho agradecimiento hacia ese Dios que me busca a pesar de mi pequeñez, a pesar de que soy tan pecadora e infiel a sus gracias. Dígame qué debo hacer en la oración por caridad, pues quiero conocer a mi divino esposo, a fin de amarle cada día más. Reverendo Padre, no sabe cuánto le agradezco el interés que se toma por esta alma que merece solo ser despreciada. Qué bueno se puede esperar de tanta miseria. Sin embargo, si aspiro a ser santa, es porque confío que nuestro Señor me ayudará. Él nunca olvida a los que ponen en Él su confianza. Dios le pagará a su reverencia tanta caridad, pues así se lo pido todos los días, en el Carmelo de Jesús, María y José, su hija Juana. Dispense todo por caridad. Y así terminamos por hoy con esta lectura de la carta número 87, la emisión de Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico teresadelosandesradiomaria.es. No olviden que también este programa lo pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.
Les hemos ofrecido en Radio María el programa Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno.